Muy bien, muy buenas tardes chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a trabajar en esta ocasión, como ustedes bien saben, el curso de verbal. Muy buenas tardes ahí por el chat. Esmeralda, muy buenas tardes. Muy bien, nos toca trabajar, les comento, un tema de enorme interés, considerando que vamos a desarrollar lo que refiere al primer texto de examen de admisiones a marcas, ¿no? Porque en la actual clasificación de textos que tiene justamente esta casa universitaria, el primer texto en aparecer en nuestro curso justamente es el texto mixto, ¿sí? El cual es el tema que en esta ocasión nos reúne, ¿ya? Muy buenas tardes ahí, María Pía, Sachi, Alejandro, Mía. No está de más recordarles que es enormemente importante, hijos, que ustedes puedan apoyarme con sus constantes participaciones, incluso con sus preguntas, con sus dudas, porque todo ello va a contribuir en mucho a poder desarrollar el tema de forma de... ¿Sí? Muy buenas tardes por ahí, Stephanie, Andrea. Vamos a comenzar entonces, sin mayor preámbulo, permítanme compartirles nuestra primera función de pantalla, en la cual justamente vamos a mostrar todos los contenidos de desarrollo, ¿ya? Por si acaso, ya les voy anticipando, chicos, el hecho de que todos los materiales que nosotros desarrollemos, me refiero principalmente a las PPTs, van a ser compartidas también, ¿sí? Con ustedes para que puedan acceder también a esa información, ¿sí? Se los digo para que no estén invirtiendo su tiempo en estar copiando o cosas así, ¿sí? Permítanme acá, vamos a compartir esta función de pantalla. Muy bien. Muy bien, chicos. En esta ocasión les decía, vamos a abordar todo lo que respecta a los textos mixtos, el cual es el primer texto que actualmente solicita el examen de admisiones a Marcos, ¿no? Muy bien. Permítanme acá. Muy bien. Semana tras semana vamos a desarrollar los diferentes textos que tiene justamente San Marcos. Iniciamos entonces con este texto mixto. Su mismo nombre, de alguna u otra manera Yasmín, de alguna u otra manera María Pía, nos da ya un indicador de más o menos qué va a tratar este texto. Por mixto entendemos que es una fusión, una combinación, ¿verdad? Y la pregunta seguramente que se hace por allí, Andrea, Álvaro, Josué, Marjorie, ¿no? Es qué tipos de textos se están entremezclando dentro de un texto mixto. Esos dos textos les comento rápidamente, a Milena, le comento ahí a Esmeralda, Stephanie, Rodrigo, Leida, Nicole, ¿no? Y a todos los presentes. Esos dos textos que se entremezclan son los textos continuos y los textos discontinuos, ¿sí? Por eso en la parte superior dice, hablar de texto mixto es hablar de un texto que se forma a partir de una combinación de dos tipos de texto, ¿no? El continuo al lado izquierdo y el discontinuo al lado derecho. ¿Qué es un texto continuo? Te comento por allí, Manuel, Sachi, Ariana, Raúl, ¿ya? Mari. El texto continuo es el texto que toda la vida hemos visto. Es el texto que plasma o que muestra su información siempre de izquierda a derecha, siempre de renglón a renglón, siempre de párrafo a párrafo. Es lo que prácticamente hemos visto al leer la Biblia. Textos continuos son los que hemos visto al leer el Cantar del Cid, son los que hemos visto al leer Los Heraldos Negros, al leer Paco Yunque, por ejemplo, etcétera. Son los textos tradicionales. O como diría profesor sanmarquino, ¿no? Desiderio Evangelista diría, son los textos prototípicos, ¿no? Los textos clásicos, los textos usuales, ¿ya? La cuestión cambia bastante, la perspectiva que podamos tener de los textos cambia mucho cuando estamos ante el panorama de los textos discontinuos. En la parte derecha puedes ver a Tracy, puedes ver por ahí a Alessandra, que hablar de textos discontinuos sugiere hablar de textos que quiebran la linealidad, que se aburrieron de distribuirse de renglón a renglón, así como lo lee Ricardo, así como lo lee Luz. Son textos que además de tener solo renglones, o además de tener solo párrafos, van más allá y a su vez suman imágenes,
acoplan símbolos, emplean figuras, usan tabulaciones, emplean todo tipo de esquemas, colores, figuras geométricas, etc. ¿Ya, chicos? Cuando hablamos de textos discontinuos, también hay que decirlo, estamos hablando de todo un grupo de textos que no han sido tradicionalmente abordados, pero que de alguna u otra manera hoy en día en lo que se refiere a exponer información, están siendo cada vez mayor empleados, ¿sí? Los textos discontinuos. De hecho, te comento también por ahí Cielo, Eder, Miriam, Yogni, que algunos de ustedes sí se han familiarizado con algunos de esos tipos de textos. Estoy más que seguro que dentro del ámbito de la escuela han desarrollado una que otra vez mapas conceptuales, ¿ya? El mapa conceptual es un tipo de texto discontinuo llamado organizador visual. Por lo mismo, les digo que, aunque como nombre quizás hablar de textos discontinuos es hablar de algo que todavía no tiene toda una tradición, ¿no?, de estudios, no obstante, es algo que cada vez está más vigente, ¿ya? La fusión de estos dos tipos de textos deriva justamente en el texto mixto, el cual, vuelvo a repetir, es el primer texto que nos vamos a encontrar en el examen de admisión de San Marcos y de hecho también es el primer texto que nos encontramos en nuestro propio material. Si ustedes por ahí tienen forma, ¿no?, la forma de ver el material que se les ha enviado con respecto al tema de hoy, van a poder ver que en efecto tanto el texto uno como todo indica el texto 4 también se tratan de textos mixtos. ¿Ya, hijos? Dicho eso, permítanme ahora mostrarles en la siguiente diapositiva justamente un ejemplo de lo que es un texto mixto. ¿Dónde está el texto continuo acá, hijos? ¿A la izquierda o a la derecha? Los leo en el chat. Ustedes pueden, vamos, búsquense. Apóyenme y apóyense también ustedes con respecto a su aprendizaje, ¿no? ¿Dónde tienen al texto continuo? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho de su pantalla? ¿Dónde están observando el texto continuo ahí? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ustedes pueden. ¿Dónde estará el texto continuo en estos momentos en su pantalla? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? El texto continuo. A ver, ¿qué dirán por ahí? A ver, María Pía quiere que sea a la izquierda, Stephanie también, da la misma sugerencia. Muy bien, María Pía, muy bien, Stephanie. ¿Alguien más se animará a dar su respuesta? ¿Dónde estará el texto continuo? Como bien afirman ahí nuestras dos compañeras, en efecto se trata del texto que está a la izquierda, ¿sí? En cambio, el texto que está a la derecha claramente es un texto discontinuo, llamado cuadro gráfico, ¿no? Creo que más adelante vamos a desarrollar un tema donde vamos a hacer una suerte de tipología justamente sobre estos textos, ¿ya? Pero así como están, pueden ver, repito, a los dos textos aquí plasmados. Pero ahora, ¿qué les parece, hijos? Vamos a aprovechar la información que tenemos en estos momentos en pantalla, vamos a leerla y también vamos a resolver la pregunta que se nos plantea en la parte inferior, ¿sí? Empezamos entonces, permítanme. Dice así, se hizo una encuesta en los meses de abril y mayo sobre la tendencia política que cada elector tiene. Observen ahí a los de derecha, a los de izquierda y a los del centro. En cada mes se encuestó a 150.000 personas. En cada mes, ojo. Los resultados se muestran en el siguiente texto. Y ahí puedes ver justamente a este texto discontinuo, que muestra los resultados de izquierda de 16 a 10, de centro de 32 a 38, de derecha de 18 a 16, y los que no saben, 26 y 24. Ahora la pregunta es, ¿cuántos encuestados menos más manifestaron su tendencia? ¿Ya? Manifestaron su tendencia. Permítanme, voy a mover acá algunas ventanas que no me permiten ver todo. Ahora sí. ¿Cuántos encuestados menos manifestaron su tendencia de derecha en el mes de mayo que en el mes de abril? ¿Cuántos encuestados menos manifestaron su tendencia derecha en el mes de mayo que en el mes de abril? Acá no te apresuro, soy paciente, veamos, lo leo ahí en el chat, hijos, veamos quiénes nos dan sus respuestas, ¿no? Tú puedes, vamos.
¿Cuántos encuestados menos? Ya, muy bien, por ahí ya nos dan algunas respuestas. Podría ser María Pía, Alejandro concuerda, Stephanie concuerda. ¿Ah? ¿Cuántos encuestados menos manifestaron su tendencia derecha en el mes de mayo que en el mes de abril? Ojo que la pregunta nos puede enfocarnos en el caso de la derecha. Si observamos en el caso de la derecha, en el mes de mayo, siguiendo allí la coloración que le da el texto, ¿no? A los meses. El caso del mes de mayo, como pueden ver, está ahí de blanco. Ya el caso del mes de abril está de negro, ¿no? Mes de mayo de blanco, mes de abril de negro. Cuando dice cuántos menos hay, vemos claramente que hay una diferencia de un 2%. Ese 2% deriva en que la respuesta sea la A, ¿no? ¿Qué opinan los demás? Los chicos que ya nos están apoyando ahí, María Pía, Alejandro, Stephanie, concuerdan con que es la A. Ahí cambia, ¿verdad, María Pía? Ahí cambia la cuestión. Ojo, la pregunta solo se circunscribe al caso de la derecha. Al caso de la derecha. ¿Qué dirían ustedes entonces? Quizás por ahí María Pía reformula su respuesta, Stephanie también, Alejandro también. Se trata exclusivamente del caso de la derecha. Como pueden ver, hay un descenso de un 2%. María Pía entonces decide más bien elegir la alternativa C. ¿Qué eran los demás? Tiene razón ella. Vamos chicos, ustedes pueden. La respuesta será entonces la alternativa C allí. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dicen ustedes? María Pía, Stephanie y Alejandro, ¿no? Apoyando. ¿Qué será de los demás? A ver, vamos a citar algunos nombres. Permítanme ver aquí en la parte, en la fila de participantes. Ah, muy bien, María Pía. Muy bien, estamos esperando que, sobre todo los que ni siquiera saludaron, ¿no? Puedan respondernos. ¿Qué será de Camacho, Campos Peña, Coronel Livia, Pucho? ¿Qué será de Moreno, Rodríguez Fajardo? Creo que Alejandro sí por ahí saludó, participó, ¿no? Sí, Alejandro sí, discúlpenme. Alejandro sí ha participado. ¿Qué será de Alessandra, Álvaro, Ana Paula, Andrea, Contreras, Daira, Eder, el general de Estrella? Uy, hijo, me pasaría así nombrándolos a casi todos. ¿Ya? Ah, no. Muy buenas tardes por ahí. Campos, que se suma también. ¿Qué será Yasmín, John, Luciano, Luz, Manuel, Mario y las dos Mario y Ricardo, Rodrigo, Sachi, Jocelyn, Carol? Vamos, chicos, ustedes pueden. María Pía intentaba contestar ahí, también lo hicieron Stephanie y Alejandro, para ella podría ser la C, aunque ahora creo que dice la E, ¿no? La E de Nano. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿Cuántos menos manifestaron su tendencia derecha en el mes de mayo que en el mes de abril? Pueden ver claramente que la diferencia solo en el caso de la derecha es de 2%. Si el total de personas encuestadas son 150.000, ¿cuánto sería un 1% de ese 150.000 hijos? ¿Cuánto sería un 1%? 1.500, ¿no? 1.500. Ya que la diferencia es de 2, la respuesta sería claramente lo que dijo María Pía como segunda opción. ¿Ya? Esa era la respuesta, María Pía. Ya que el 1% es 1.500, por 2 sería simplemente 3. Este texto sencillo y humilde que ven ustedes, hijos, lo he sacado de un examen de una universidad del norte, ¿no? Pude haber puesto, te comento, por allí, María Pía, textos de uni, pero, profe, en comprensión lectora no están viniendo este tipo de textos, no. Pero en habilidad matemática sí. No sé si alguien se ha percatado. Entre las últimas preguntas, uni está considerando temas que tienen que ver con porcentajes, con promedio. Todos estos textos son bastante más complejos y ameritan otro tipo de explicación totalmente ajena a mi curso. ¿Ya, chicos? Pero por ahí, por lo menos estuvieron cerca, ¿no? Al menos María. Vamos ahora a este texto, que es también, como verán ustedes, un texto discontinuo. Tenemos en la parte superior un fragmento a un párrafo del texto continuo y vemos en la parte inferior derecha
a un enorme texto discontinuo, ¿no? Llamado cuadro gráfico, ¿ya? Y en estos momentos veamos qué dicen ustedes, observen. Primero, permítanme describir un poco las estadísticas con respecto a lo que estamos viendo ahorita. En este texto, te comento Campos, te comento Eder, te comento Miriam, se nos está mostrando el porcentaje de publicaciones científicas indexadas, ¿ya? Es decir, que pueden aparecer dentro de otros trabajos de investigación que han sido compuestos por facultades e institutos que le pertenecen a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y sí, así como lo estás leyendo, así como lo estás viendo, y aunque no lo hubieses pensado, Letras tiene una cantidad abrumadora, ¿no?, de publicaciones, generando el 18% del total de toda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ya Letras. Si alguien está muy cerca con respecto a esta enorme cantidad de publicaciones, es medicina veterinaria, el segundo puesto. Como pueden ver, que incluso le gana medicina humana, que está con un 13%, ¿ya? Pero ese sería más o menos el tridente, ¿no?, de instituciones o de facultades que publican muchísimo en San Marcos. Con un número menor, como pueden ver, aparece ciencias biológicas, aparece ciencias físicas, aparece también MHN, ¿no?, que ya son ahí siglas de algunas instituciones, por ejemplo, IVITA, que tiene que ver con enfermedades tropicales y todo, aparece con un 5%, ¿ya? IMT, lo pueden ver ahí abajo, 4%, odontología, 1%, farmacia y bioquímica, 7%, matemática pura, 1%, química, 4%, psicología, imagínate, ¿ah? 1%, pero por lo menos aparece ahí, por lo menos, porque entenderán que hay otras facultades que previamente tienen un nivel inferior, ¿no?, con respecto a la cantidad de publicaciones. Entre ellas, por ejemplo, la que me tocó a mí estudiar, ¿no?, la Facultad de Educación, como verán, ni aparece, ¿no?, mi facultad ni aparece, pero también, y ojo, no es motivo de orgullo para nada, no aparece ciencias contables, ¿no? No aparece ciencias administrativas. Entenderemos que ellas están seguramente por debajo del 1%, lo cual sí es preocupante, chicos. Dicho eso, van ahora ustedes a lucirse, pero espero que acá no dejen sola a sus tres compañeros, ¿no? A Estefania, María Pía, Alejandro. Veamos quiénes se lucen. Pregunta uno. Ustedes pueden. Vamos, chicos. ¿Cuál sería su respuesta? Los espero, dense su tiempo. Muy bien, ya tenemos respuestas por ahí. María Pía lo está inventando nuevamente. Esmeralda igual. Stephanie también. Fernando también. Andrea también. Muy bien, chicos. Muy bien, hijos. Ahora sí están empezando a participar. Entiendo que vienen de almorzar. Debe ser un poquito pesado, ¿no? Pero ya están empezando ahí a ayudarnos. Lo usual, no voy a mentir tampoco, no voy a exagerar, ¿no? Es que me ayuden 20 personas, 18, a veces 25 personas constantemente, ¿no? El usual. En una clase de este tipo, hijos, una clase virtual depende en demasía, ¿no?, del nivel de compromiso, de sus participaciones, de sus preguntas, de sus dudas, ¿ya? Muchísimo. Por ahí también ha respondido, lo decía ya, a ver, Mía también. Mía Campos Peña, María Pía, ¿no? Daira también veo ahí su respuesta. Y finalmente veamos cuál terminó siendo la respuesta correcta. Si la pregunta dice cierto, es una pregunta por compatibilidad, ¿no? Por consistencia. Veamos, medicina veterinaria junto con matemática publican más que letras. Si junto a medicina veterinaria
que tiene una cantidad de 15, con matemática, que tiene un 1%, entre ambos hacen 16. Pero letras tiene 18, no lo superan, lo cual hace que la A sea incorrecta. B de beso, ciencias biológicas junto con ciencias físicas publican más que medicina junto con letras. Si sumamos ciencias biológicas con ciencias físicas, el número total es de 20%. Y eso no pasa al junte que haríamos entre medicina con letras, porque entre ellos dos llegan al 33%, ¿no? 20 está lejos de 33. Química publica más que IMT y psicología juntas. Veamos a ver cómo le va a química. Química tiene su, ¿dónde está? 4%. Si le sumamos a IMT, que tiene 4 también, entre ambos hacen, perdón, química publica más que IMT y psicología. Química tiene 4, IMT tiene 4, si lo junto a psicología tendría 5, no es más. Veamos la E de nanos. Ciencias biológicas junto con ciencias físicas publican más que medicina veterinaria junto con IVITA. Nuevamente volvemos a la suma de 20 y veterinaria con IVITA llegan solamente a, bueno, no es más, es igual, ¿no? 20 versus 20. Lo cual hace que nuestra respuesta muy bien a todos los que escribieron la D de dedo, ¿ya? D de dedo, muy bien ahí al final también, ¿no? Y Camila, ¿no? Ahora pasamos a la pregunta 2, que algunos ya han estado respondiendo, pero veamos, hay que darle chance también a los que todavía no han enviado su respuesta, ¿ya? Si alguien ya había enviado, puede volver a hacerlo, hijos, para que no se pierda su respuesta ahí eh, en el chat, ¿no? Conforme al texto es falso decir que. Veamos cuál es tu respuesta. Muy bien, Camila lo tiene claro, igual Mía, igual Campos Peña, ¿qué dirán los demás? Stephanie también le apuesta a la misma alternativa, igual mi amigo Ibrahim, igual Fernando, ahí está, muy bien, chicos participando. ¿Alguien más por ahí se animará? Daira, que ya había dado su respuesta, la vuelvo a repetir, eso es válido. Prácticamente mayoría, todos, ¿no? Ha sido unánime, están de acuerdo con que la respuesta es la C. Veamos, psicología supera en publicaciones odontología. Si hago una rápida diferencia entre psico y odontología, puedo llegar a encontrar que psicología tiene un 1% y odontología tiene una cantidad de 1%. Entonces, no existe esa superación, ¿no? Más bien hay una igualdad, ¿ya? Muy bien, hijos. La respuesta entonces ahí es plenamente válida, ¿no? Como ustedes la han dado. Dicho eso, hijos, ya vamos con dos ejemplos de lo que son los textos mixtos. Quiero que observen lo que va a pasar acá. Pasamos al texto 3, ¿no? Pasamos al texto 3. En este caso, lo que estoy ya empleando es un texto tal cual del examen de admisión de San Marcos, ¿ya? Cualquiera de ustedes, si gusta, googlea la primera oración, ¿no? De este texto y va a poder ahí observar algún PDF, algún archivo en internet, alguna página que justamente va a contener a este texto de examen de admisión, ¿sí? ¿Por qué en especial he colocado a este texto? ¿Qué tiene de distinto este texto que no vas a encontrar en ninguno otro más? Es que tiene errores. Profe, espere usted. Está diciendo que en este texto hecho por la misma San Marcos vamos a encontrar errores. En efecto, es un texto mixto, pero yo he tenido a bien aquí colocarlo para un poquito derrumbar ciertos prejuicios que pueda haber con respecto a un examen de admisión. Entenderás, Fernando, entenderás, Daire, Ibrahim, Stephanie, que todos tenemos la premisa de que un examen de admisión debe ser perfecto. Por algo pagamos por él, ¿no? Por algo es un examen que se hace con semanas de anticipación, ¿ya? Y todo ello. Por algo también hay un grupo humano de expertos en materia de evaluación educacional que se supone deberían fijarse hasta en el más mínimo detalle para que el examen de admisión justamente no presente errores, ¿sí? Pero miren lo que va a pasar acá. Voy leyendo para ustedes y ojalá que alguien esté muy, muy atento y seguro va a notar algo excesivamente extraño, ¿no? El texto dice así. La última publicación de la Encuesta Nacional de Hogares, de NAO, del INEI, indica que la pobreza en el Perú alcanza el 21,8% de la población. Así como lo lees, Fernando,
hay un 21,8% de la población peruana que podemos decir certeza que es pobre. Si recordamos que la pobreza fue de 22,7% en el año 2014, entonces sí, hay que aceptarlo, Daira, hay un pequeño descenso, ¿no? Hemos pasado de 22,7 a 21,8, ¿ya? Pero yo sé que Daira dice, sí, profe, está bien, ha bajado, pero poquísimo, pues, profe, poquísimo. Como dice el texto en la cuarta línea, observen la cuarta línea, ha disminuido en 0,9% puntos porcentuales entre 2014 y 2015, ¿ya? 0,9. En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas ha puesto énfasis en el hecho de que el 60% de la reducción de la pobreza es producto de los programas sociales. Y acá empieza la respuesta. Acá es donde todos ustedes, hijos, chicos, están enormemente comprometidos con su aprendizaje. Acá es donde María Pía, donde Camila, Mía, Campos, Estefan, Ibrahim, Fernando, Daira, y todos los que ya nos han estado ahí ayudando, apoyando, ya Esmeralda, ¿no? Todos en general, chicos, tenemos que atender. Miren lo que va a pasar. Miren la línea 5. En este contexto, el MEF ha puesto énfasis en el hecho de que el 60% de la reducción de la pobreza, o sea, la pobreza se ha reducido poco, ¿ya? Se ha reducido poco, pero el 60% de esa reducción se lo debemos a los programas sociales. ¿Cómo qué programas sociales, profesor? Pensión, por ejemplo, 65, el programa Juntos, Aliwarma, que creo que ya no lleva ese nombre, creo, ¿no? Beca 18, etcétera, ¿sí? Los programas sociales. Si bien la mejor efectividad de los programas de transferencia, ¿qué es un programa de transferencia? Es un programa social. Se le llama también así porque entenderán ustedes que se te transfiere algo, se te transfiere un bien, se transfiere dinero, por ejemplo, se te transfiere alimentos. Puede ser motivo de satisfacción, el autor no lo niega, ¿ya? Si tú, por ejemplo, estás en el vaso de leche de tu barrio, de tu zona, se te transfieren productos. Y eso puede ser motivo de satisfacción, porque tampoco vamos a ser extremadamente críticos, ¿no? Que no te ayuden, que te ayuden eso, a que no te ayuden en nada, lo segundo sería peor. Pero miren acá, miren por favor todos atentos, con el puntero del mouse ahí lo señalo, ya, aquí empieza lo bueno. La creencia de que los programas sociales, ¿no?, podrían sustituir al crecimiento económico como el motor de desarrollo para salir de la pobreza es una pésima idea. De hecho, amigo Fernando, en el examen de admisión de San Marcos te hacían una pregunta por sentido contextual con respecto a la frase pésima idea, ¿ya? Pero ahorita no vamos a resolver esa pregunta, ¿no? Llegó, mira, sigamos desarrollando esa idea y van a ver lo que va a pasar. Respecto a la participación de los programas sociales en la reducción de la pobreza, permítanme, eso lo vamos a ir resaltando, vamos a ir empleando aquí las posibilidades que nos ofrece también, ¿no?, la clase actual. A ver, permítanme, vamos a generar por aquí las figuras. Estamos, muy bien, miren acá, por favor, hijos, todos, observen acá, dice la autora, voy a mover esta barra, ahora sí. Respecto a la participación de los programas sociales en la reducción de la pobreza, es importante hacer algunas precisiones. En primer lugar, es cierto que el aporte de los programas sociales en la reducción de la pobreza es mayor, lo cual es bienvenido en la medida en que se focalice en la población menos integrada, en la gente que sí está pasando ya por una pobreza extrema. En esos casos, lo mejor sería que rápidamente pueda transferirles un bien, transferirles un alimento, un dinero, ¿no? Para que puedan salir de ese momento tan agudo, ¿ya? Tan problemático. No obstante, el crecimiento, el otro gran motor que explica la reducción de la pobreza, se ha frenado sustancialmente. Hijos, por lógica, el texto está diciendo, miren acá, miren acá, miren acá. Los programas sociales, miren acá, los programas sociales, lo estoy ahí englobando, los programas sociales en la reducción de la pobreza ahora son mayores, han aumentado. Pero miren que dice acá después, en cambio el crecimiento económico, el otro gran factor que explica la reducción de la pobreza, se ha frenado.
¿Qué quiere decir que se ha frenado? Que ha disminuido sustancialmente. Mientras que, por ejemplo, en 2011 el Perú creció 6,5% y con ello el crecimiento aportó 2,8 puntos porcentuales a la reducción de la pobreza. En 2015, debido a que el Perú creció tan solo 3,2%, el aporte de crecimiento a la contracción de la tasa de pobreza disminuyó, dice, a 0,3. Vamos a analizar ahora el gráfico que está acá al costado. ¿Ya? Quiero que observen lo siguiente. Miren, los programas sociales están acá. ¿De qué color están? Bueno, es la parte más oscura de cada una de las barras, ¿no? Ustedes lo están viendo ahí claramente, ¿ya? Es la parte más oscura. En cambio, ahora observen que el crecimiento está allí, siendo la parte blanca, ¿no? Programas sociales, la parte más oscura, el crecimiento, la parte más blanca. Profe, sencillo. El texto dijo que los programas sociales han aumentado, ¿ya? La inversión en ellos, el apoyo que dan, el aporte es mayor, usted mismo lo ha señalado allí, y cuando habló del crecimiento económico, de cómo ayuda a reducir la pobreza, dijo que se ha frenado. Entonces lo lógico es que los programas sociales suban y que el crecimiento económico ayude menos, cada vez menos. Eso es lo lógico. Pero ahora mira, quiero que observen, hijos, el color en que está cada uno de ellos. Los programas sociales están en oscuro. ¿Qué está pasando con la contribución de los programas sociales, chicos? Los leo en el chat. ¿Esa contribución en el gráfico está aumentando o está disminuyendo? Los leo, por favor. En el gráfico, la contribución de los programas sociales, ¿aumenta o disminuye? Los leo, chicos. En el gráfico, la contribución de los programas sociales, ¿aumenta o disminuye? En el gráfico, la contribución de los programas sociales, ¿aumenta o disminuye? Stephanie ya lo escribió. Para ella disminuye. Para Daira disminuye. Profe, es obvio, está ahí, mire. De 6,4, bueno, subió a 6,6, pero luego bajó a 5,0, bajó a 3,6, bajó a 2,7, subió a 2,8, bajó a 1,9, bajó a 1,4, bajó a 0,9, bajó a 0,3. Profe, entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué el texto me dice que los programas sociales, ya, reducen la pobreza cada vez más? O sea, los programas sociales son los que más aportan, su aporte es mayor, pero en el gráfico veo que más bien se está desinflando. Y ahora al revés, cuando veo lo que respecta a cómo ayuda el crecimiento económico a reducir la pobreza, veo que el crecimiento, que es la parte blanca, más bien ha aumentado, profe. Pero en el texto me dicen que se ha frenado, o sea, que ha disminuido, pero yo veo que aunque poquísimo, miren, de 0,06 a 0,07, a 0,09, 0,17, bajó a 0,04, subió a 0,12, subió a 0,14, subió bastante a 0,46, bajó a 0,32 y ahora es el doble, 0,54, ¿no? ¿Por qué ha subido? Pero en el texto dice que se ha frenado y ha bajado. No tiene sentido. Si piensas que allí nomás está el problema, Andrea también había escrito que disminuye. Andrea, Stephanie, Daira, todos los presentes, miren lo que va a pasar acá. Increíble lo que van a ver aquí. O sea, increíble. Observen en la pregunta número, perdón, observen aquí, en esta parte. Lo voy a resaltar, a ver, voy a escribir otro color. Lo vamos a resaltar, ¿te parece? Allí de azul. Mira acá, mejor de rojo. Muy bien. Dice acá. Mientras que, por ejemplo, en el 2011, ¿les parece si escogemos ese año, hijos? Aquí está el 2011. Lo voy a resaltar también. Ahí está. Miren, año 2011. ¿Ya? Siguiendo la lógica del gráfico que dice, en el 2011 los programas sociales están con 2,8 y en cambio el crecimiento está con 0,2. Pero ahora miren el texto escrito. En 2011 el Perú creció 6,5. Ese es su crecimiento económico general. Pero ¿cuánto de ese crecimiento ayudó a reducir la pobreza? Ese crecimiento aportó solo con 2,8. O sea, hay mucho crecimiento económico que no ayuda a que cada vez menos gente sea pobre. De 6,5 que creció el Perú, solo hubo un aporte de 2,8. Pero si tú vas al gráfico, ¿quién está con 2,8? ¿Quién? Lo leo en el chat. ¿Quién está con 2,8 en el gráfico?
En el texto dice que es el crecimiento el que está con ese 2,8, el crecimiento el que ha ayudado. Pero si vas al gráfico, ¿quién está con ese 2,8? ¿Los programas sociales o el crecimiento? Claro, Stephanie, claro, Andrea, claro, Marjorie, como también lo dio a entender, ¿no? Como con la palabra correcta María Pía, tiene que ver con los programas. Profe, ¿cómo es posible que esté al revés? Y si pensabas que no, pero solo es un error, ya van dos en sí, ¿no? Ya van dos, o mejor dicho, uno, dos y tres. Ahora mira lo que dice acá. Y con ello el crecimiento por 2,8 a la reducción de la pobreza. Ahora mira en el año 2015. Debido a que el Perú creció tan solo 3,2%, el aporte del crecimiento a la contracción de la tasa de pobreza fue de 0,3. Mira, 0,3. Pero si ustedes van al año 2015, que está acá, ¿ya? Que está acá, mientras que el texto me dice que el crecimiento aportó con 0,3, ¿sí? El crecimiento hizo que disminuya en 0,3, ¿ya? En el gráfico, ¿quién aparece con 0,3? ¿Los programas sociales o el crecimiento? En el gráfico, ¿quién aparece con 0,3? ¿Los programas sociales o el crecimiento? Así es, María Pía. Así es, María Pía, nuevamente, ya, nuevamente, no sé si los demás también quieren ahí contestar, seguramente están de acuerdo con su compañera, nuevamente son los programas sociales. En pocas palabras, hijos, yendo ya al grano, te quería presentar un texto mixto, aquí lo tienes en pantalla, pero a su vez también quería yo que veas que el examen de admisión no es perfecto. Seguro en alguna ocasión has escuchado a alguien decir, ¿no? Hasta en el examen puede haber errores. Sé que tú, con cierta incredulidad, dijiste, no, pero es imposible. Seguro como a tal profe no le salen las respuestas, como no le ha salido ninguna clave, por eso dice que está mal. Y quizás no has creído en ello y has pensado que los exámenes son infalibles, ¿ya? Acá tienes la prueba clara de que no es así. Incluso un examen de admisión puede cometer esa. De hecho, te comento, y María Pía, Mario y Andrea, que en el año en que a mí me tocó corregir este texto de examen de admisión, me acuerdo que ya dictaba, ya tenía unos 5 años dictando, ¿no? 5 años. Como era el profesor, me acuerdo, más joven de mi plana en aquel tiempo, recuerdo que me ignoraron como tú no te imaginas, Andrea, ¿no? Cuando le dije a mis colegas, obviamente no es en esta institución, trabajaba en otro lado, y recuerdo cuando les dije, no estábamos resolviendo el examen, y le dije, maestros, pero ahí no hay un error, ¿no? Porque veo que el gráfico no se corresponde con la parte escrita. Recuerdo todavía cómo me ignoraron, ¿no? Ah, ya, profe, me dijeron, y ellos siguieron con lo suyo. Y tú dirás, pero profe, ya no importa, pero ¿salían o no las respuestas? Seguramente tú eres práctico, ¿no? ¿Salían o no las respuestas, profe? Justo te coloqué las dos preguntas que se ven enormemente perjudicadas por esos datos enrevesados que se presentaron en este examen de admisión de San Marcos, ¿ya? Tanto la pregunta 11 y 12 que yo he colocado, o 1 y 2, perdón, que he colocado aquí, se ven enormemente perjudicadas, porque cualquier persona que empiece a ver esas dos preguntas, varias de ellas tienen que ver con cantidades, con proporciones que justamente el texto da. De tal manera, mira, mi micrófono está mal, ¿se escucha abajo? A ver, permíteme. ¿Se escucha bien, hijos? Un poco, dice por ahí. A ver, voy a cambiar de... no se preocupen, aquí se soluciona todo rápido, lo vamos a cambiar. ¿Ahí se escucha mejor, hijos? ¿Ahí se escuchará mejor? ¿Sí? ¿Algo mejor? Tengo tres posibilidades de micrófono, ¿no? Así es que si por ahí con una no funciona bien, podemos probar con otra. Sí, por ahí Andrea dijo que sí. Mejor, ¿no? Ahí está Camila. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Andrea. Ana Paula dice, está igual. A ver. Ya, vamos a colocar un micro mejor. Ya, hijos, permítanme aquí, lo vamos
Ya, ok, sigamos entonces. Observen ustedes que lo peor vino después, Marjorie, te comento, María Pía mía, cuando vi los solucionarios de las distintas academias. Menos mal, Bonex se libra plenamente de ello, ¿no? Eso fue en el año 2015, 2016, 2015, fue en el año 2015, ¿ya? Por eso usted no andaba en la academia haciendo solucionarios, nada de ello, de tal manera que grande fue mi sorpresa cuando vi a instituciones ofreciendo sus solucionarios y todos ellos pasaban por alto el error de las dos preguntas que ustedes tienen en estos momentos en pantalla. Duden con respecto a lo que estoy diciendo. De eso se trata también el aprendizaje, ¿no? De no dar por seguro todo lo que alguien te diga. Tú puedes dudar. Y como yo te voy a compartir el material, las PPTs te las voy a compartir, entonces tú puedes copiar y pegar primeras líneas de este texto 3, las colocas en tu buscador de preferencia y grande también va a ser tu sorpresa cuando veas que sí, el examen es real, que el gráfico que está a la derecha no lo he alterado en lo más mínimo, ¿ya? Es el gráfico real. Y grande también va a ser tu sorpresa cuando veas que le dan esos solucionarios respuestas a estas dos preguntas, pese a que está plagado de errores, ¿no? Y esos errores, bueno, ya te dije, no hay examen perfecto lastimosamente, también le puede suceder hasta una universidad como San Marcos. Dicho eso, hijos, vamos ahora a pasar a la siguiente, permíteme aquí, ahora sí. Muy bien. En esta parte veremos ya el texto 3. Hemos presentado lo que es un texto mixto, la fusión de un texto continuo con un texto discontinuo. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar ese tercer texto. Ya, para ello prefiero primero leer el texto en su versión en castellano, permíteme. Muy bien, vamos a compartir ahí la aplicación donde tenemos PDF. Ahí está. Se está visualizando seguramente sin problemas, ¿verdad, chicos? Todo bien ahí con el material. Si me permite, vamos a ir directamente aquí, ¿no? Donde tenemos justamente el texto que está en inglés, pero pues, sabe bien que la academia piensa en mis amigos que también son hispanohablantes, ¿no? No hay ningún problema, tenemos también la parte traducida, ¿ya? Y si por ahí tienes incluso problemas con respecto a las preguntas, porque también están puramente en inglés, en las diapositivas también tengo una versión ahí en castellano, ¿no? Para que podamos todos comprenderlas. Dice este texto, ahí apóyame muchísimo, muy bien. Estoy seguro que ya a estas alturas varios de nuestros amigos que han venido de almorzar ya han salido un poco ahí del sopor, ¿no? Del sueño, que es de lo más natural que puedas tú tener después de almorzar, hijos, ¿ya? Eso no te hace menos como estudiante. Bien por los que a pesar de todo han estado ahí participando, pero estoy seguro que acá va a aumentar la cantidad de participaciones. Durante décadas, Dragon Ball, dice acá, permíteme, lo vamos a resaltar, ha sido una de las series animadas japonesas más influyentes en sí, lo pueden confirmar incluso por ahí algunos de sus compañeros. Sin embargo, su larga presencia, hijos, ¿qué opinan de ese sin embargo? Se ha vuelto muy usual en los textos de San Marcos que tengamos que tomarle mucha atención incluso a los conectores lógicos. ¿Para qué empleo un sin embargo? ¿Para continuar en una misma línea argumental o para tratar de decir algo opuesto? ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, Camila. Qué buena palabra, Camila, ¿no? Una contraposición. Buena palabra. Muy bien, Marjorie. En efecto, como tú dices, algo opuesto, ¿sí? Entonces, mientras que hemos hablado muy bien de Dragon Ball en la primera línea, ya algunos chicos se van a molestar, ¿no? Al otaku puede haber por allí, que decir, profe, no le permito, ¿no? Que se hable mal de Dragon Ball, pero podemos predecir ello. Predecir qué tiene que ver con la lectura, profe. Uy, te comentaré, Marjorie, que está largamente demostrado, ¿no? Cómo la predicción como estrategia de lectura ayuda mucho a comprender un texto, ¿ya? Pero veamos. Con ese, sin embargo, puedo predecir algo en contra. Su larga presencia cultural también ha generado controversia. Miren, ahí lo confirmamos. Ha generado controversia, especialmente en relación con escenas consideradas, uy, otra idea que no le va a agradar a varios, inapropiada según los estándares actuales, ¿no? Según la ideología, la forma de actuar o de pensar de estos tiempos. El texto agrega en la tercera línea. Varios países han censurado episodios que muestran el comportamiento cómico, pero sexualmente sugerente de uno de sus personajes. ¿Sí?
de los preferidos, seguramente más de un chico por ahí, el maestro Roshi dice ahí el texto, pero bueno, algunos que han visto este anime sabrán más o menos a qué se refiere el texto, argumentando que dicho contenido refuerza estereotipos sexistas o promueve actitudes irrespetuosas hacia las mujeres, ¿ya? No se puede tapar el sol con un dedo, hijos. Por fanáticos que sean con respecto a este anime, creo que más de uno entre ustedes recuerda que el maestro Roshi siempre andaba al acecho, ¿no? De cualquier señorita, sobre todo si esta era joven y bella. Este debate revela la tensión entre tradición artística, el hecho de admirar a un anime que ya tiene mucho tiempo, pero también preocupaciones éticas de la actualidad, ¿ya? El siguiente párrafo agrega, quienes apoyan la censura de este anime sostienen que los contenidos infantiles, mira lo que dice aquí, no sé si tú estás de acuerdo con esto, Marjorie, deben adaptarse a nuevas expectativas sociales. Yo soy de los que piensa totalmente, y seguramente no les voy a caer a varios porque voy a decir que esto jamás debe ser así, que cada cosa fue hecha en su tiempo, con la ideología de su tiempo, con los estereotipos bien o mal de su tiempo, y no tienen por qué tener la obligación de adaptarse a la actualidad, ¿no? Para que esto se entienda un poco más, por si Camila por ahí dice, profe, no estoy de acuerdo, o no entiendo bien en todo caso a qué se refiere. Me refiero, por ejemplo, a casos como el que sucedió con una serie muy famosa en el pasado, tampoco fue de mis tiempos, creo que fue en los ochentas, en que salió Los Años Maravillosos, pero creo que llegó hasta los noventas, ¿ya? Y yo, bueno, yo sí nací en los noventas. ¿Qué decía esa serie o quiénes salían en esa serie? Los protagonistas sobre todo eran personajes blancos, pero no es porque esté mal, sino porque la sociedad estadounidense era usualmente así, ¿no? No digo que no había una comunidad afroamericana, la había, ¿ya? Pero que una serie tenga como protagonistas de esos tiempos a personajes blancos, daba igual. Sin embargo, en los últimos años, te comento ahí, Mía, se ha hecho una readaptación, ¿no? De esa serie con personajes ahora afroamericanos, lo cual trajo sí toda una pugna, ¿no? Toda una serie de debates sobre si hacer eso era algo correcto, ¿sí? O para que nos entendamos mucho más, si no han visto esa serie, probablemente sí han estado al tanto de los debates en torno a la sirenita. Creo que con eso sí me dejo entender, ¿verdad? Esa readaptación, esa nueva forma de abordar, ¿no? A este personaje del mundo, ¿no? De Disney fue también polémico, ¿sí? Fue bastante polémico, pero en fin, sigamos ahí. Priorizando la seguridad. El autor, en cambio, dice que los contenidos infantiles sí deben adaptarse a nuevas expectativas sociales. Deben además priorizar la seguridad y el respeto de género, lo dice claramente el autor. Argumentan estas personas que el humor basado en la cosificación, ¿qué es eso, profe? Te lo explico rápidamente. Cuando dicen que es un humor basado en la cosificación, dan a entender que es un humor que transforma a las personas en cosas, en objetos, por ejemplo, a la mujer, ¿no? Y sí, bueno, no se puede negar, hay varios animes donde a la mujer se le ve como un objeto, como simplemente algo que debe acompañar al personaje protagónico que va a ser un personaje varón. Sí, no negamos que algo así sucede. Mientras tanto, los fanáticos defienden la serie como un producto cultural. Profe, si algo así sucede, entonces, ¿usted está de acuerdo con eso? Para nada, no estoy de acuerdo con que suceda. Con lo que no estoy de acuerdo es con que forzosamente readaptemos todo lo pasado, ¿no? Forzosamente a que cumpla con ciertos estándares de la actualidad, ¿ya? Si vamos a crear una serie con personajes afroamericanos, lo ideal sería que la serie sea original. Si vamos a crear un personaje, ¿no? Afro también, que vive en el fondo del mar, que, qué sé yo, que tiene un mundo, un reino por allí, que también sea original. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. No imitar un modelo anterior y simplemente cambiar el color de piel y pensar que con eso hemos generado un gran cambio, ¿no? Yay. Pero bueno, el texto agrega que los fanáticos defienden la serie como un producto cultural de su época, destacando que su humor, sí, miren, a los fanáticos reconocen, está bien, el humor es exagerado, no lo negamos, pero nunca pretendió ser realista ni perjudicial. O sea, lo que estaría diciendo esta gente que defiende de alguna u otra manera el anime,
es que en ningún momento se creó al maestro Roshi como personaje para normalizar el acoso, ¿no? Para normalizar el hecho de que se vea a una mujer como objeto. Ese no es el objetivo de ese personaje. Para ellos la censura altera la intención creativa original y borra elementos del contexto histórico. Estoy de acuerdo con ese punto. En última instancia, chicos, ya así es Camila, como tú has puesto, ¿no? Se basa en estereotipos en muchos casos. En última instancia, el caso de Dragon Ball revela un conflicto cultural más amplio. ¿Cómo preservar la identidad artística mientras se responde a valores morales en evolución, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Ya? ¿Cómo preservar lo original en tiempos donde la gente ha cambiado y puede que esos animes originales ya no los vea de la misma manera? La discusión demuestra que la animación no es solo un entretenimiento, sino un reflejo del cambio social. Los debates sobre censura invitan a la sociedad a decidir cómo equilibrar protección, libertad artística y también el legado cultural que hemos heredado, ¿no? Dicho eso, me permites, vamos a pasar a compartirte lo que ya estabas observando, ¿no? En las diapositivas, que son justamente las preguntas, ¿ya? Me parece que nos ayudamos todos a hijos. Empezamos. Dice la primera pregunta. ¿Cuál es la intención principal del texto leído, hijos? Recuerden que en toda pregunta por intención tiene que estar el tema, ¿no? El tema es Dragon Ball, o en todo caso alude a este anime con alguna palabra que tenga que ver con el anime. ¿Qué escogerías tú? Tú puedes, te vas a lucir ahí. ¿Qué opción elegirías? ¿Qué opción elegirías? Por ejemplo, antes que me des tu respuesta, ¿la B de beso puede o no ser? Si no es, ¿por qué palabra no podría ser la B, chicos? Quienes se lucen y nos dicen, ¿por qué no podría ser la B de beso? ¿Qué defecto tiene la B? Muy bien, Campos Peña, muy bien, claro, defender. El autor no necesariamente está defendiendo, ¿ya? ¿Les parece? Voy a resaltar así lo que sea erróneo con celeste y las respuestas correctas las colocaremos de rojo, ¿les parece? Muy bien, no lo defiende, estoy de acuerdo contigo, Campos. A ver, en el caso de la alternativa de dedo, ¿qué cosa les parece en la D de dedo ajena al texto? Un concepto de todo lo que está en la D, ¿qué escapa más a lo analizado en el texto? En la D de dedo. ¿Quiénes no han sido trabajados, no han sido desarrollados ni citados, ¿no? En la D de dedo. A ver, los leo ahí, hijos. Aunque Campos ya me dio su respuesta, Andrea también. Pero quisiera que observen la D de dedo. ¿Qué estaría mal en la D? No fueron, hay una crítica a Campos, ¿ah? Andrea, sí hay una crítica. Hay algo peor en la, más que criticar, aparece algo que no fue citado, el texto no detalló quiénes son ni nada. ¿A qué me refiero en la DDD, lo que es ajeno al texto? Ustedes pueden, vamos chicos. Políticas, ya estoy de acuerdo contigo, jamás se habló de razones políticas. Y también, Andrea, jamás se habló de quiénes, de unos países, ¿no? No sabemos, no se habla de esos países que estarían involucrados en esto de cuestionar, criticar o restringir animes como Dragon Ball, ¿ya? La C de casa, ¿por qué no podría ser? De todo lo grave que puede haber en la C, ¿qué es lo peor? ¿Qué arruinó a la C? Como respuesta. ¿Qué concepto te parece ajeno, ¿no? A la lógica del texto? En la C, vamos, tú puedes. Ahorita solo Andrea y Campos me están ayudando, ¿ah? ¿Qué fue de mis demás amigos? Juraba que aquí iban a participar más. Vamos, chicos, ustedes pueden. Somos 71 en sala, descartando a Moni, probablemente a dos o tres cuentas que tienen que ver con la administración. Serían ustedes 69, 68 chicos, de los cuales en toda la clase me habrán ayudado 10, ¿no? 10. ¿Quién será de los otros 58, ah? Están pagando por un servicio que no usan, hijos, imagínense, ¿no? Algo así, ¿verdad? No sé si estás de acuerdo conmigo, Stephanie, Andrea.
Pagar por un servicio que no usas. Créanme, hijos, que disimularía que no están participando la gran mayoría. Y si, quizás no me conviene cuestionarlos, ¿no? A los chicos, dejarlos como si nada. Pero bueno, como estudiante de educación y como egresado de la carrera de educación, siento un compromiso ahí, hijos, de que todos atiendan, ¿no? De que todos participen. Sé que es utópico lograr eso, ¿no? De que todo el mundo esté constantemente participando, ¿ya? Sí me ha pasado, sí me ha sucedido en clases virtuales, en clases de capacitación docente, ¿no? Ahí sí es bien difícil, casi todos participan. Y acá ya lo están empezando a hacer. Muy bien, Mía, ahí está nuestra amiga Mía, está Camila, está Mario, Stephanie, Josué. Muy bien, Josué, buen logo, Josué, ¿ah? Logo ahí de San Marcos, ¿no? Muy bien, Ayeli. A ver, Andrea le cuestiona la C que sea la forma más efectiva. Nada mal, Andrea. ¿Y qué opinas de promover, Andrea? También estaría mal, ¿no? No promueve ninguna censura, ¿ya? Y en el caso de la A, este totalizador, este nunca, también la invalida, ¿no? Nunca debería adaptarse, no, de entender que hay gente que sí está de acuerdo con eso. Por ende, la mejor respuesta en este caso, no cabe duda, como la mayoría de ustedes lo escribió, Edena. Pasamos rápidamente a la pregunta 12. En el pasaje la frase comportamiento sexualmente sugerente, ¿qué implicará ahí? ¿Por qué se da a entender que el maestro Roshi tiene un comportamiento sexualmente sugerente? No pierdas la perspectiva del autor. Cuando se usa esta frase, se emplea no para algo positivo, sino para algo negativo. Entonces, vaya por eso negativo. Tú puedes. ¿Dónde estará esa idea negativa que buscamos? Andrea ya tiene respuesta, ella nos escribe que es la C. Es de la misma opinión María Pía, Nayeli también, Stephanie también, Mía también, Campos Peña también, Marjorie, Camila, Fernando, Ibrahim, Marjorie, Daira, muy bien chicos ahí participando, ¿no? Constantemente. Ellos nos dicen que la respuesta sería la C. Y claro, buscamos un efecto, una perspectiva negativa, y la única alternativa donde encontramos eso es en la C, cuando dice acciones interpretadas como inapropiadas, ¿ya? Como inapropiadas, ¿no? En cambio, como pueden ver, en el caso de la B de beso, ¿qué error comete la B? A ver, hijos, ¿qué palabra o frase en la B de beso es error? ¿Qué error creen ustedes que comete la red? Muy bien, Camila, plenamente de acuerdo contigo, ¿no? El texto no dice que se esté promoviendo, que haya alguien que el creador, ¿no? De Dragon Ball, bueno, ya fallecido, ¿ya? Tenga como objetivo promover prácticas dañinas. ¿Por qué no sería la A de avión? ¿Qué palabra, qué concepto es erróneo en A de avión? Jamás, ¿ah? Jamás se creó a ese personaje ni sus actitudes para qué. Si bien es cierto que no lo crearon para hacer el mal, pero tampoco para hacer el bien, ¿no? Ese no es su objetivo allí. Y en la A se está sugiriendo que esas actitudes están hechas para brindar orientación educativa, ¿no? Que es un personaje pedagógico el maestro Roshi con sus acciones. Cuidado ahí, ¿no? Está diciendo algo muy atrevido. En D de dedo, gestos que representan admiración respetuosa hacia los personajes femeninos, acá verán que todo es positivo, ¿no? Más bien dice admiración respetuosa, pero el texto da a entender que más bien les falta respeto. Y en la E, motivaciones asociadas con rituales culturales que se muestran en arte tradicional. Lo malo de la E es que está normalizando esto, diciendo que son rituales culturales, cuando el autor tiene una mirada negativa. ¿Ya? 13. Es falso afirmar que la censura perjudica injustamente a Dragon Ball. ¿Por qué? ¿Por qué dirías que eso es falso? Decir que la censura perjudica injustamente a Dragon Ball. ¿Por qué sería falso? A ver, leo tus respuestas ahí. ¿Alguien ahí se anima? Vamos, chicos. Lo están pensando solamente, ¿no? Están pensando en su respuesta. Muy bien, Camila ya tiene una respuesta.
Es falso afirmar que la censura perjudica injustamente a Dragon Ball. ¿Por qué? ¿Por qué diremos que lo perjudica injustamente? A ver, hay una controversia y si la respuesta es la D o si es la C, ¿verdad? Si es la D o es la C. ¿Por qué no elegirían la A, chicos? ¿Qué de malo tiene la A? Los escucho, los leo, ¿no? ¿Qué de malo tiene la A de avión? Muy bien, Andrea, totalmente de acuerdo contigo. Ese siempre, ¿ya? Ese siempre es erróneo. Así es María Pía, un totalizador, ¿cierto? Así es, Andrea. La E de nano, ¿por qué no le elegí? Muy bien, mía, ¿no? Un totalizador. La E de nano, ¿qué defecto tendrá? Muy bien, Ibrahim, muy bien, hijo. Se luce Ibrahim con ese por completo. Así es, mía. También había escrito por completo, ¿ya? Todo está entre B, C y D. ¿Qué opinan de la B de beso? ¿Tendrá algún defecto por ahí? Claro, Ibrahim, muy bien, hijo, nuevamente, ese todas, ¿no? Todas las formas de creatividad japonesa, imagínense, ¿ya? El autor no está llegando a ese extremo de decir que todos los animes japoneses se vengan abajo, sean censurados. Entre C y D, entre C y D, en la C dice, el texto explica que los aficionados lo consideran necesario para proteger al público más joven, y en la D, el pasaje señala que los fans apoyan unánimemente las restricciones del material antiguo. Error de la D de dedo, chicos. También así es mía, ese unánimemente, ¿no? Que quiere decir que todos. Así es Camila, sería un totalizador como tú bien afirmas, ¿sí? Respuesta, por ende, lo que la mayoría de ustedes ya había estado diciendo. Respuesta C de casa. El texto explica que los aficionados lo consideran necesario para proteger al público más joven. Pregunta 14. ¿Qué se puede deducir sobre los fans que se oponen a la censura, chicos? ¿Qué pasa con esos fans? Campos Peña no lo duda, ¿no? Ya me dio su respuesta, que eran los demás. Recuerden que hay fans que dicen que nada que censurar, nada que cambiar, el anime debe conservarse así, como fue hecho. Y hay una alternativa que justo dice eso, ¿no? Muy bien Campos Peña, muy bien María Pía, muy bien Fernando, se luce allí, muy bien Mía Yamile, Andrea, Alejandra, Ibrahim, Matías, Stephanie, Daira, Marjorie se luce, Marjorie Esther y Marjorie Teresa, ¿ya? Las dos tocayas se lucen ahí. Respuesta, buena pregunta, Camila. Primero vamos a apuntar acá, ¿te parece? Vamos a apuntar de la respuesta. Israel, ¿creen que la serie debería preservarse como parte de su contexto cultural histórico? Fue hecha, la serie es hija de su tiempo a final de cuentas, ¿no? De ahí que no tenga que haber cambios. ¿Por qué no la A? En la A dice, cree que la animación debería centrarse únicamente en narrativas realistas y no cómicas. Error de la A. No. El únicamente sí puede ser un error, y Andrea sí lo puede ser. Pero es más grave que diga esto, todo esto. Mira, Andrea, únicamente en narrativas realistas. Y no tengo ningún fragmento del texto, tú lo sabes, ¿verdad, Andrea? Por algo escogiste ese término únicamente. Los fanáticos jamás dicen que solo deben narrar cosas realistas y no cosas cómicas. Porque si dijeran que no narren cosas cómicas, desaparecería el personaje el maestro Roshi, porque quienes han visto el anime, es un personaje cómico también, ¿no? De hecho, cuando hace varias de esas acciones que el texto, que algunas personas sancionan, lo hace con un objetivo cómico, ¿ya? Sabemos que puede ofender a gente, pero bueno, es su objetivo, ¿sí? Muy bien. 15 finalmente, si los estudios de animación aplicaran estrictos filtros modernos a todas las series clásicas, ojo, no perdonan, a todas las series clásicas, todas por igual. Acá sí hijos pueden irse a ese extremo porque apareció en todas, ¿no? Marjorie, María Pía opina que es la D de dedo, Marjorie D de dedo, Ibrahim también D de dedo. Por ahí, Archie, ¿qué tal nombre, Archie? Te pusieron ese nombre por un anime, creo, justo estamos hablando de animes, ¿no? Por Candy, seguramente. Archie, ¿qué tal nombre? A Marjorie, Fernando, Mía, Yamile, Camila, Dayana, Campos Peña también, todos coinciden con la T, ¿no? Stephanie, Nayeli. Y la respuesta es, veamos, si los estudios de animación aplicaran estrictos filtros modernos a todas las series clásicas, probablemente, ¿qué pasaría? Ustedes dicen que la T. Muchas obras antiguas perderían elementos clave, obvio, muy bien, hijos, perderían lo que prácticamente los hizo ser lo que terminaron.
¿no? Siendo y por ende tuvieron cierta relevancia en su momento. Cercenaría de ellas esos elementos importantes que los hicieron originales para la cultura, ¿ya? Respuesta de en efecto. Muy bien, chicos, ¿no? Claro, Camila. A ver, ella pregunta ahí. Los que tienen totalizador generalmente no son. Ah, es que acá Camila observa, la misma pregunta tiene ese totalizador, ¿no? Mira acá todas las series clásicas. Entonces, si pasa eso en todas las series clásicas, es probable que esas obras o muchas de esas obras antiguas perderían elementos clave, ¿no? La D es un poquito prudente, no dice sí o sí todas perderían, pero es probable, por algo acá, mira cómo terminó la pregunta, probablemente muchas de ellas perderían esos elementos antiguos, ¿ya? La A no podría ser porque la pregunta cita una acción negativa y en la A hay un efecto positivo, superaría, ¿no? Superaría lo pasado, lo moderno. En la B dice que el humor se volvería más exagerado, pero más bien con estas restricciones, con estos filtros, estaríamos reduciendo ese error, ¿no? Haciendo que las series sean muy respetuosas, muy alineadas a la moral actual. En la 6 los debates sobre la censura desaparecerían. No, podría haber gente que va a seguir debatiendo sobre esto. Y en la D prohibiría programas contemporáneos, no, que lo pasado se cambie y pase por filtros, no quiere decir que va a desaparecer los programas actuales, ¿ya? Ahí pueden ver los defectos que tenían las otras alternativas. Entonces, hemos terminado ese texto, permítanme, vamos a borrar todos esos apuntes para poder pasar o seguir con el material, ¿no? Continuamos con el material, vamos acá, vamos al texto uno rápidamente, que menos mal es un texto sencillo. Apóyenme muchísimo como han hecho ahora, hijos, ya quedan solo algunos minutos, ¿no? Para que termine su sesión. El debate sobre trabajar por gusto y no por necesidad toca fibras profundas. Mira ya, ¿cuándo trabajar? ¿Por qué trabajar? ¿No? ¿El empleo es solo ingreso o también sentido, pertenencia, rutina? Permítanme resaltar eso, ¿sí? El debate sobre trabajar. ¿Lo hago por gusto? Porque me agrada lo que hago, soy feliz, ¿no? Estando ahí en mi trabajo, o lo hago por necesidad económica, lo hago simplemente por dinero. ¿Por qué trabajo? ¿Es solo ingreso? ¿Es solo dinero? ¿O también hay un sentido? Siento que pertenezco al lugar donde trabajo, siento que forma parte de mi vida, de mi rutina. Cuando el dinero deja de ser el centro, mucha gente imagina recuperar tiempo para cuidar, estudiar, crear o simplemente descansar. ¿Sí? De hecho, de comento campos, es lo que algunos, por ejemplo, docentes, tengo colegas, yo mismo he aplicado eso de no trabajar sábados y en mucho, ¿no? Te ayuda demasiado, te ayuda ese sábado a poder dedicarlo a estudios, poder dedicarlo incluso a salir a pasear, a leer, ¿por qué no? A descansar también, ¿no? Hay gente que cuando ya no pone el dinero en el centro, puede que recupere ese tiempo para otro tipo de acciones. Descansar incluso dice allí, ¿no? Ojo, no lo he inventado yo, el mismo texto lo dice, cuidar, estudiar, crear o simplemente descansar. Y por ahí dirá mi amiga Stephanie, dirá por ahí Camila, qué flojos, profe, ¿no? Deberían trabajar, pero el texto rápidamente defiende a muchos, ¿ah? No se trata de pereza, sino de reordenar prioridades. Puede haber gente, yo sé que en el fondo Nayeli está de acuerdo, puede haber gente que priorice su salud mental, priorice los vínculos que tiene con sus padres, hermanos, amigos, con su pareja incluso o proyectos propios que a menudo quedan al margen en jornadas que son muy extensas y muy cansadas. Siguiente párrafo. Ahora bien, elegir no trabajar también revela, ¿verdad? También revela cómo valoramos el tiempo. En contextos de alta presión y baja protección social, la idea de parar a veces puede sonar reparadora. En otros, donde el empleo ofrece desarrollo de redes de contactos, la respuesta se matiza, puede cambiar. Influye además el costo de vida, hay gente que decide, ¿no? Seguir en su trabajo por ello, el costo de vida, la calidad del trabajo disponible y el prestigio social asociado a estar ocupado, porque hay que aceptarlo, Stephanie. Cuando te reuniste con tu familia en Navidad, cuando viste a tu familia, Stephanie, en Año Nuevo, jamás va a ser igual que tu tío, que tu primo, tu prima digan, no, oye, ¿estás trabajando? No, no, por ahora no. Yo sé que Stephanie cuando escuchó eso, oye, mi primo ya tiene su edad, debería estar trabajando, quizás pensamos mal. En cambio, cuando el primo dice, sí, estoy trabajando, de lunes a sábado, a veces hasta domingo,
Algunos, Stephanie, pensamos erróneamente, wow, ¿no? ¿Quién como él? Trabajando hasta domingos a veces. Y pensamos que eso te da prestigio. Por eso el texto ahí, ¿ah? El texto dice que incluso creemos que eso da prestigio social, estar siempre ocupado. Hay incluso casos, chicos, no sé, Campos Peña, no sé, Mía, Fernando, si pueden ustedes incluso confirmarlo. Hay casos donde se juntan las madres, se ven en el mercado, se ven en el trabajo, quizás también, ¿no? En algún lugar específico. Incluso una le dice a la otra que su hijo trabaja mañana, tarde y noche. Y hasta se enorgullece, ¿no? Trabaja hasta de madrugada, para estresado, pero siempre ahí trabajando y pensamos que ese es un motivo de orgullo. Imagínense. Por eso, más que un sí o un no, la pregunta abre un espejo sobre el bienestar de las personas y las oportunidades laborales también. La imagen pone números a esa intuición. En la muestra, India encabeza con 61% de personas que optarían por no trabajar si el dinero no importara, imagínense. Si las cosas no tuvieran que conseguirse con dinero, habría un 61% de personas que elegirían no trabajar, entregarse a la vida, ¿no? Al ocio, a los pasatiempos, a descansar, a leer, qué sé yo. Seguida de España, ¿quién diría si alguno estaba pensando, ah, profe, ¿a quién todavía citan? India, ¿no? Un país que tiene excesiva pobreza, aunque bueno, es un país de contrastes, ¿no? Pero miren, ahí nomás aparece España con 56%, Estados Unidos con 52%. Luego aparecen Chile, China, la franja media se ubica en Argentina, Francia, México, más abajo Japón, Brasil y cierra Suiza, estas estadísticas. ¿Dónde está el Perú, no? No está el Perú, ¿ah? Donde cierra Suiza, donde quizá la calidad laboral y la seguridad económica reducen el deseo de bajarse, es decir, de no trabajar. ¿Por qué Suiza, profe? Calidad laboral. Uy, hijos, ahí les invito a ver, ahí Campos, Camila, Mía, los invito a ver sobre la calidad laboral, no en todas, pero sí en muchas empresas en Suiza, ¿no? Incluso a veces hacen ciertos experimentos con respecto a productividad y a horario laboral, ¿no? De hecho, te comento, Camila, que hay varias empresas que no usan ni siquiera las 8 horas, ¿no? De horario laboral, sino 7 horas, 6 horas, 5 horas, y siempre y cuando sus trabajadores sean igual de productivos, ¿no? Si su trabajador le produce 100 en 7 horas, le pregunta, ¿pueden producir esos 100 en 6 horas? Si el trabajador lo logra, entonces su jornada laboral será menor, ¿ya? Hay experimentos de ese tipo, incluso en horarios de descanso, en horarios de almuerzo, hay empresas en Suiza que ponen sofás y hacen que sus trabajadores duerman, para que luego de tener una pequeña siesta, se ha demostrado que pueden reingresar al trabajo de manera más productiva. Hay muchos experimentos de ese tipo, no solo en Suiza, ciertamente, sino también en algunos países de Europa, pero quizás por ahí Suiza encabeza, ¿no? No en vano el texto lo coloca como el país donde menos gente desearía no trabajar si el dinero no fuese importante, ¿ya? 37% como verán allí. El gráfico en suma traduce en porcentajes una conversación muy humana. ¿Cómo queremos vivir nuestro tiempo cuando el dinero deja de dictar el ritmo de nuestra vida? Ahí puede ver el gráfico, si el dinero no importara, elegiría no trabajar, vemos los porcentajes ya en números, ¿no? Citados justamente por el texto, ¿sí? Ahí pueden ver ahí India, España, Estados Unidos, Chile, China, Argentina, Francia, México, Japón, Brasil y Suiza, finalmente, ¿ya? Suiza al final, SCH Suiza. Pasamos a la primera pregunta. El tema central de este texto, ¿cuál sería? Ustedes pueden, vamos, chicos. Muy bien, veo que ya Campos Peña tiene respuesta, Daria también, Nayeli también, Andrea también, ¿no? El concepto clave de todos, ¿cuál es, hijos? Al final, si citaron todos esos países, si en el gráfico también están todas estas estadísticas, el objetivo primordial del texto era hacer un parangón, ¿no? Ver los datos de diferentes países. Cuando digo parangón, aludo a una comparación. Muy bien, ahí, muy bien a todos.
Daira, Nayeli, Andrea, Archie, Catherine, ¿no? Stephanie, Mía, Pedro, muy bien, Pedro ahí ayudándonos también. Edena, comparación internacional, de la preferencia de no trabajar cuando el dinero ya no deja de ser lo más valioso. Como verán, en ningún otro término está esa comparación, ¿ya? El error de la B, descripción histórica, ¿dónde está la línea de tiempo? No la vi, ¿dónde están los años, los siglos? Error de la C, el texto no se circunscribe al área de la macroeconomía, ¿no? En el caso de la DEP, la peor de todas, diagnóstico clínico, ¿dónde está el informe médico? No lo vimos, ¿sí? ¿Y por qué no podría ser la A? Porque dice latinoamericanos, cuando hemos visto que aparecen países de Asia y de Europa también. Pregunta 2. En la pregunta A, ¿elegirías no trabajar por gusto si el dinero no importara? La expresión por gusto, ¿qué connota? Ustedes pueden, vamos chicos. Muy bien, veamos ahí sus respuestas. Quienes se lucen ahí. A ver, Campos Peña, no lo duda, ¿no? DDD, por razón. Daira igual, Joel igual, Nayeli es de opinión similar, Fernando también, ¿ya? Muy bien, Marjorie nos envió su respuesta de la uno, ¿no? Está muy bien, Marjorie, esa era justamente, ¿no? En el caso de María Pía D, Pedro D, Marjorie también la D, Mía, Yamile la D, Stephanie también la D, todos concuerdan en que diría así, no se interpretaría así. No trabajar por gusto si el dinero no importara sería la ausencia de necesidad económica. Claro, si ya el dinero dejó de ser lo central en términos del texto, entonces no habría esa necesidad. Podríamos decir libremente si queremos continuar trabajando o si simplemente queremos dedicarnos a otras actividades. ¿Ya? Y eso es, obviamente, permítanme acá, a ver, vamos a colocar de celeste ahora. Es lo mejor, considerando sobre todo que en la A hay conceptos como este, cumplimiento estricto. No, pero se supone que eliges no trabajar, o sea, tu voluntad es lo más importante. Acá en cambio dice que cumples estrictamente una norma, por ejemplo, ¿no? Un horario laboral. En la B de B eso no puede ser por el concepto responsable, impulsivo también. En la C de casa no la podríamos optar porque dice que es una estrategia calculada de evasión fiscal, palabras duras. Ya el texto tampoco ha dicho que si no trabajo voy a evadir impuestos, ¿no? Concepto ajeno al texto. Y en el caso de la E, peor porque dice sometimiento forzoso, pero sabemos que la pregunta debe entender que trabajamos, no trabajamos por obligación, sino por gusto. Entonces no hay no nos hacen trabajar, perdón, de manera obligatoria o a la fuerza, como dice la E. ¿Ya? Pregunta 3. Veamos qué enunciado es compatible o incompatible. Uno, India presenta el valor más alto y Suiza el más bajo del conjunto comparado. Esto es claramente compatible, ¿verdad, chicos? En la 2, Estados Unidos supera a China en la proporción que optaría por dejar de trabajar. Y vemos que Estados Unidos sí le gana a China, lo vemos ahí. 3, Chile aparece exactamente con un 50% y la intención declarada de medida. Y vemos que Chile está exactamente con 50%. Japón alcanza 45% de preferencia por no trabajar en el escenario, pero vemos que Japón no está en 45, sino en 42. Este fragmento de acá hace que la idea número 4 sea incompatible. Y por ende, hijos, muy bien a todos los que han escrito. Así es Andrea, así es Daira, así es Joel, Nayeli, Ibrahim, ¿no? La respuesta ahí era, así es Fernando, Bédez. Pregunta 4. A partir del material que se puede inferir con mayor solidez, hijos, ¿de qué no habría duda? ¿Qué podemos deducir con plena validez? A ver, por ahí me afirman, Campos Peña, no lo duda, profe Bebeso. Los porcentajes reflejan intenciones hipotéticas y no describen empleo efectivo observado. Ah, interesante. A ver, en A dice, los países con mayor cifra aprobaron leyes que prohíben trabajar a tiempo completo. No, la A, o que haya más gente en esos lugares, como India, que dirían, no, si yo pudiera no trabajaría, eso no quiere decir que estos países ¿ya? hayan aprobado leyes que te prohíben trabajar, más bien sería el contrario, ¿no? Que te obligan a trabajar, ¿ya? Que te obligan a trabajar a tiempo completo y por eso que habría mucha gente que quisiera dejar de trabajar en esos lugares. En el caso de la E, bueno, es una cosa casi cómica, ¿no? Dice que los que fueron encuestados recibieron dinero para dar su opinión. Bueno, el texto jamás dice que hayan recibido ese subsidio.
En la D dice la satisfacción vital es idéntica, error de la D, idéntica en todos los lugares, ¿ya? Un totalizador allí. En el caso de la C, las barras demuestran que la productividad cayó por causa del ocio extendido nacional, o sea que la gente se ha vuelto muy floja en esos países. No, el texto jamás dice que la gente sea cada vez más floja. Respuesta B de beso, como está afirmando allí, ¿no? Varios de ustedes, ¿ya? Desde Campos Peña, Joel, Andrea, Stephanie, Nayeli, Pedro y Mía Yamil. Finalmente, pregunta 5. Si un país redujera la jornada sin bajar salarios, sin normalizar el tiempo libre, entonces probablemente, ¿qué pasaría, hijos? Ojo que estos efectos, estas acciones, discúlpame, estos mecanismos son positivos. Si los mecanismos, las medidas empleadas son positivas, perdón, pero dice, un país redujera la jornada sin bajar salarios, está bien, es positivo, porque mira, te reduce la jornada laboral, ¿no? Te dice, pero ya no vas a trabajar 8, sino 6 horas y te voy a seguir pagando, ¿ya? Lo mismo. Y además, hay que normalizar tu tiempo libre. Está muy bien que dediques también, estando en casa, tu vida a hacer tu vida, ¿no? Los efectos serían positivos. Y de allí que Fernando, Joel, Andrea, Campos, Pedro y Mía, y también Nayeli hayan optado por la alternativa así es Archie. Reduciría la intención de no trabajar, habría más gente comprometida, ¿no? Justamente con su jornada laboral. Pues estarían recibiendo el trato, un buen trato, ¿no? Muy bien, hijos. Vamos directamente acá. La liberación de personas mayores de 70 años bajo controles estrictos es una respuesta humanitaria y eficiente. Mira lo que dice, que está a favor de liberar a personas que ya tienen, que ya son mayores de 70 años, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, con eso estarías priorizando su salud, un riesgo real. Al ser, bueno, al tener ya esa edad, son muy frágiles, ¿no? Otro argumento más, están hacinados en las cárceles, están todos apretados y eso hace o agrava las enfermedades, se podrían contagiar de manera más rápida. Tercer factor, la reinserción con seguimiento, o sea, los reinsertarías en la sociedad, ¿no? Pero les darías un seguimiento sociosanitario, ¿ya? Por todas esas razones, liberar a estas personas de más de 70 años sería lo correcto. Al final, en síntesis, dice un esquema de liberación condicionada centrado en una evaluación y saber que esa persona va a cumplir, eso es trazabilidad del cumplimiento, ¿no? Hacer un seguimiento de que cumplan con las normas, reduce riesgos sanitarios, optimiza recursos, ahorra dinero al Estado y todo lo que el autor dijo. Ya sabemos de antemano, ¿verdad, Nayeli?, que el segundo autor no va a estar de acuerdo con esto de la liberación de las personas de más de 70 años, ¿no? De sacarlas de la cárcel. Una liberación amplia por edad puede vulnerar justicia y seguridad, claro, porque por más que la persona tenga cierta edad, podría todavía cometer actos delictivos. En primer lugar, la edad no equivale a baja peligrosidad. Uy, palabras duras, ¿sabes? El texto está diciendo que el delincuente puede ser ya viejo, se tiene 70, 71, 72, qué sé yo, pero todavía puede ser muy peligroso, puede ser un líder, puede ser allí, miren, una capacidad financiera para financiar obviamente delitos, tener contactos, redes operativas. En segundo lugar, la igualdad ante la ley exige que la pena preserve responsabilidad. Que tengas más de 70 años no quiere decir que eso es un privilegio. Si tienes una condena de 20 años, tienes que cumplirla, tal y como alguien que tiene 30 años y tiene una condena de 20 años también, debe cumplirla, ¿ya? Todos son iguales ante la ley, dice su segundo argumento. Por último, tercer argumento, el sistema penitenciario puede garantizar atención médica, ¿no? Tras la cárcel. No vayas a pensar que porque tienes una enfermedad y estás en una cárcel, te vas a morir en la cárcel, ¿no? Te podemos atender, te podemos derivar a un hospital, te podemos dar medicina sin necesidad de dejarte libre en la calle. En suma, mira acá, priorizamos seguridad pública, ¿ya? Antes que cometer ese exceso de dejarte libre, ¿no? Así por así. Pregunta 6, lúcete. ¿Sobre qué cuestión fundamental discrepan los dos autores? Sobre la liberación de mayores de 70 años. Recuerda que el primero está de acuerdo con esa liberación, el segundo no. El primero da argumentos con respecto a que esto traería ahorro de dinero, que esto evitaría enfermedades, ¿no? Entre otros factores. ¿Cuál sería entonces ahí tu respuesta? A ver, ya veo allí. Responde Andrea, responde Campos Peña, no sé si alguien más se animará.
Muy bien, Andrea, muy bien, Campos Peña. ¿Ya? Los dos han respondido correctamente. ¿Alguien más se anima? A ver, error grosero de la A. En ningún momento están debatiendo sobre si crear clínicas o no, ¿no? Lee todo el texto y no hay argumentos a favor o en contra de eso. Error de la B. Prevalecer informes clínicos exhaustivos. No están debatiendo sobre los informes que dan los médicos. Error de la C. Ampliar el monitoreo. No se trata de ampliar o reducir. Están debatiendo sobre si los dejas o no libres. Error de la D. Si los dejas libres, pero le exiges trabajo, en algún momento ha dicho eso, trabajo comunitario, haz que una persona de 75 años empiece a trabajar. Bueno, sé que algunos de ustedes estarían de acuerdo, pero no es el motivo de debate. Muy bien, a Joel también, que había escrito la E de nada. ¿Ya? Sigamos, ya vamos ahí acabando. Proporcionalidad implica, mientras que lo contrario, revictimización. Sácalo por esto. Revictimizar a alguien es volverlo a ser una víctima, agravar su condición de víctima. Y si yo agravo esa condición, estoy ejerciendo una acción negativa. Entonces, si me piden el antónimo, observen chicos, me piden el antónimo, paso lo opuesto de algo negativo. ¿Y cuál es la única que tiene algo positivo? Claro, Campos, así de sencillo, hijos, ¿ya? Así de sencillo sale esto. Profe, manejar las perspectivas con respecto al uso de los conceptos ayuda mucho, ayuda demasiado, más de lo que ustedes imaginan. Vuelvo a decir, paso algo positivo y el único que tiene esa idea positiva es la C, como escribió Campos, como escribió también Andrea, ¿no? Por la palabra reparación, ¿verdad? Esa es la palabra clave. Lo contrario a reactivizarlo, hacer una reparación moral, obviamente, ¿no? Respuesta C. 8. Es falso sostener que según A, liberar condicionadamente a mayores de 70 años no reduce el hacinamiento. Escúchame, por favor. Para A, decir que si yo los libero, no reduzco el hacinamiento, eso sería falso. ¿Por qué eso es falso? Porque para A sí lo reduzco. Es más, él tiene como propuesta dejar libre a esas personas con esa edad con tal de reducir el hacinamiento. ¿Qué es el hacinamiento? Que haya tanta gente en un espacio tan pequeño, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta, hijos? Es falso decir que para A no se reduce el hacinamiento ni respeta la dignidad. ¿Por qué? Porque sí se reduce el hacinamiento y porque sí se respeta la dignidad. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde? Muy bien por allí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Muy bien, Campos, muy bien, Andrea. Me he quedado solo con Campos y Andrea, ¿no? Joel por ahí también. ¿Dónde están mis demás amigas? Camila, Mía, Nayeli, se quedaron en el texto anterior, ¿ah? ¿Dónde están? Se les extraña. Fernando, mi amiga Daira, Joel, ¿no? A Ibrahim, ¿dónde está Ibrahim? Ahí está Ibrahim, apareció, muy bien, Ibrahim, se de casa, en efecto, ¿no? Porque más bien, ¿qué hace? Alivia cupos, o sea, da más espacios, traslada cuidados supervisados, reconoce que ellos son vulnerables. Muy bien, chicos. 9. Del texto B se infiere que ¿qué conviene? Recuerda que B no es partidario de dejar libre a estas personas, ¿no? No me las deje libres, ¿no? Igual los podemos atender estando en la cárcel. Si está con una enfermedad, se le puede atender. Son peligrosos, ¿no? Pueden volver a crear una banda delictiva, ¿ya? ¿Cuál es la única que dice eso? Tú puedes, tú puedes. Muy bien, Mía, ahí está nuestra amiga Mía, ¿no? Ayudándonos. Muy bien, Campos Peña, grande Campos Peña, ayudando mucho. Muy bien, Daira. Claro, la idea primero es resolver caso por caso, viendo cuán peligrosos son ellos, ¿no? No dejarlos así libres porque sí. 10. Si se agravan brotes sanitarios intramuros y crece mortalidad por comorbilidad, o sea, por la combinación de varias enfermedades que se contagien ahí, según el texto A, sería razonable que recuerda, para A hay que tener cuidado, son personas de más de 70 años, pueden fallecer por enfermedades, recuerda que él es un partidario y decide dejarlos libres por esas razones. ¿Cuál es la única alternativa que dice eso? Será la C. Lo malo de la C es que dice sin evaluación clínica, ¿no? A todo lo que no la C es sin evaluación clínica, ¿ya? Señales ambiguas con doble sentido, sin ningún sentido claro definido, no, ¿verdad? Respuesta, muy bien ahí, a ver, veamos. Campos Peña la E, Andrea la E, Miguel la B, Ibrahim la E, Fernando la E, Stephanie la E.
Claro, para el autor estaría bien ampliar más bien la liberación, ¿no? Condicionada, monitoreándoles, es cierto, pero dejándolo libre porque debido a esas enfermedades, así es Nayeli, así es Daira, podrían fallecer, ¿ya? Y finalmente, hijos, permítanme 2 minutos acá para comentarles esto. Según este autor del texto 4, encontrar a tu doble perfecto suena divertido, pero cuando pasamos del mito a los datos, la historia cambia. Hijos, estos datos, ¿qué serían? Datos científicos. Si los datos son científicos, y es lo que el texto va a proporcionar, datos científicos, ¿un mito qué sería? Un mito no podría ser ciencia, profe. Entonces, pregunta 17, ¿tú puedes? ¿Qué denota mito entonces? Si el texto dice pasar del mito a los datos, tiene una gran diferencia. Los datos serían lo que la ciencia proporciona. Y los mitos, en cambio, ¿qué serían? Tú puedes. Profe, con ese fragmento nomás del texto sale, sale. No necesitas más. Respuesta, tú puedes, vamos. Muy bien, Pedro, muy bien, Pedro, muy bien, Campos Peña, muy bien, Catherine. Claro, así es, Andrea. Respuesta, Edenano, relato, creencia social aceptada. Ya, un mito que la gente cree y lo esparce y lo difunde. Error de la A, jamás, mientras que leímos ahí, hablamos de teatro, menos hablamos de algo clínico, no hablamos de religión y menos de ecuación estadística, porque eso no sería un mito, ¿no? Sino sería algo comprobado. Y el texto agrega lo siguiente. Los laboratorios de antropología forense miden el rostro con reglas muy concretas. Distancia entre ojos, ancho de la nariz, ángulos de la mandíbula, proporciones frente-mentón. Al poner todas esas variables en el mismo mapa, la probabilidad, mira esto que vas a leer, Catherine, Andrea, la probabilidad de que otra persona coincida contigo en al menos 8 métricas exactas es diminuta. O sea, según los autores, para que una persona tú puedas decir que es tu doble, plenamente tu doble, debe cumplir con 8 métricas, ¿ya? ¿Y cuándo encontrarías a alguien que cumple con esas 8 métricas? Una entre 1.000 millones. Una persona entre 1.000 millones más o menos. O sea, mía, probablemente hay una persona que podría pasar por tu doble, pero mira, una entre 1.000 millones. No es tan fácil como parece. Es decir, pueden existir parecidos que nos confundan a primera vista, pero cuando se mide con lupa, es decir, se atiende esos 8 factores, las similitudes se desvanecen. ¿Por qué somos tan únicos? Te preguntarás, Pedro. Porque la cara es el resultado de miles de genes que aportan granitos de efecto. Ahora, no solo los genes, ¿ah? Sino también pequeñas asimetrías. Profe, no me ofenda. ¿Cómo va a decir que mi rostro es asimétrico? ¿Nunca has evaluado tu rostro mitad-mitad? ¿No? Tus ojos no están en la misma proporción, ¿ah? Muy probablemente tienes un ojito más cerrado que el otro, ¿sí? Además, la nariz difícilmente, no sé si han probado alguna vez el efecto inverso que creo que hay en algunas cámaras, como en TikTok, creo que también hay ese filtro, y no te vas a reconocer, María Pía, ¿no? Catherine, tú vas a decir, esta soy yo, en serio, cuando ves el filtro inverso, ves desde otra perspectiva tu propio rostro y vas a poder ver, profe, tengo una orejita más puntiaguda que la otra, ¿no? Esas asimetrías que no solemos reconocer, ¿sí? A simple vista, estamos acostumbrados, ¿no? Hábitos musculares, incluso gestos. Estoy seguro que Camila cuando se molesta, María Pía cuando se molesta, tiene gestos muy particulares que no los comparte con otras personas. De ahí que justamente sus rostros sean distintos, ¿no? Incluso cicatrices. Y encima nuestro cerebro está afinado para describir rostros. Hay una proporción del cerebro llamada red occipito-temporal donde vive el área fosiforme de las caras, gracias a las cuales detectamos micro detalles que el ojo casual pasa por alto. Cuando dice el ojo casual es que a simple vista sí nos podemos equivocar, ¿no? No sé, Carla, que por ejemplo veo ahí tu comentario, muy buen comentario, Carla. No sé si te habrá pasado que alguna vez saludaste a una persona, ¿no? Muy alegre, tú, Carla, amigo, amiga, tío, tía, primo, prima, y cuando esa persona volvió y te miró asustada, recién ahí te diste cuenta, recién ahí la red occipito-temporal procesó bien la información y te diste cuenta que no era la persona que tú pensabas, ¿no? Pasaste un momento bochornoso, a todos nos puede suceder. Por eso un bigote, un peinado, unas gafas pueden engañar, hijos, pero las proporciones reales y profundas no. La imagen lo explica claramente. Vemos a dos homeros casi idénticos, pero son casi idénticos. Eso no quiere decir que sean plenamente iguales. Ayúdame con la pregunta 16 para irnos. La intención de este texto es que ese doble exacto es plenamente real, hijos. ¿Es plenamente cierto ese doble exacto? Vamos, para irnos, chicos. Gonzalo pone, profe, es cierto que el hombre por naturaleza es bello.
¿En qué sentido bello? Bello de espíritu, amigo Gonzalo, bello físicamente, bello en virtudes. A María Pía le ha pasado, ¿no? Le ha sucedido que se ha confundido el celular. Carla confesaba que no tenía párpados iguales y la respuesta ahí es hijos para irnos. Claro, critica esa idea del doble exacto. Él tiene una perspectiva claramente crítica a propósito de ello, ya mostrando más bien biometría y probabilidad, o sea, ciencia. La 17 ya la tenemos en la E18. La probabilidad de hallar un doble exacto se comunica como una entre un billón, plenamente verdadero. Dos, la coincidencia exige al menos 8 métricas faciales que cansen en forma exacta. Sí, el texto lo dijo, 8 parámetros del rostro. Tres, el parecido por peinados, gafas o bigotes equivale a identidad biométrica plena. Falso, no te puede dejar llevar por peinados, gafas o bigotes. Cuatro, la visual, la forma de reconocer visualmente usa rejillas y medidas para mostrar proporciones y diferencias reales. No, eso lo hace necesariamente, según el texto, la ciencia, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué marcarías ahí? Sería un CCII, no sé, dime tú, CCII, CCIC. A ver, la forma visual usa rejillas y medidas para mostrar. Discúlpame, no dice solo, solo dice usa rejillas. Yo lo leí como solo usa eso y por eso mi argumento fue, ¿dónde están las 8 métricas? La 4 solo dice que usa estas dos, pero no muestra, no dice que sean exclusivas, ¿ya? Son dos de las 8. Respuesta entonces, la A de avión. 19. Se puede deducir del texto sin que esté dicho de forma explícita. ¿Qué puedes deducir? Tú puedes, vamos. Según el autor, esos sistemas científicos hacen que el reconocimiento de las personas sea mejor, pero no se ha encontrado la perfección. Solo se ha disminuido la capacidad de fallar a estos sistemas. Pero eso no quiere decir que estén libres de errores. ¿Quién es la única que afirma eso? La única alternativa. Muy bien, Catherine, muy bien. La única que dice que estos sistemas, esos parámetros han hecho que mejoren el reconocimiento, pero no anulan los errores, es la alternativa de, ¿no? No anulan el error, pero lo disminuyen enormemente. Discúlpenme por los 6 minutos, hijos. 20, finalmente nos vamos. Si los registros civiles adoptaran mediciones estandarizadas de múltiples métricas faciales, entonces, imagínate que ahora para sacar tu DNI, la RENIEC también coloque esas 8 métricas. Entonces, nadie va a estar sacando un DNI igual que mi amiga Camila, Catherine, muy difícilmente, ¿no? Van a imitar a la perfección su. ¿Cuál sería la única posible entonces, hijos? Este servicio, este registro civil aumentaría de calidad, ¿no? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que mejora este registro? Tú puedes, vamos. Háblame de una mejora. Muy bien, Andrea. Gracias, Andrea. Toda la clase ayudando. ¿Quién más se luce por ahí? Muy bien, Camila. Muy bien en general a todos los que han estado ayudando ahí al final. Claro, reduces esos falsos positivos, esos errores en búsquedas, ¿ya? De identidad. Muy bien, Stephanie también, ¿no? Así es mía. Elena, ¿ya? Por los 6 minutos. Un gusto trabajar con ustedes. Cuídense muchísimo. Nos vemos la siguiente semana. ¿Sí? Hasta luego. Nos vemos.